Vamos a hablar de la economía. Hay dos pandemias en nuestro país, sin dudas, el coronavirus y la situación económica en la que justamente nos ha dejado la gestión del expresidente Macri. Ayer hizo referencia a esto en una muy buena nota la vicejefa de gabinete de la Nación, Cecilia Todesca. En esto, permítanme hacer el paréntesis. Conozco a la familia, yo fui secretario de Jorge Todesca, quien fue el papá de Cecilia, fue el viceministro de Economía de Eduardo Duhalde, el viceministro de Economía de la crisis del 2001. Fue quien, junto con Remes Lenikov, creó el programa económico que nos sacó del desastre en el que estábamos en ese momento. Bueno, yo en ese momento, en el Ministerio de Economía, era el secretario. Bueno, en pandemia se perdió un poco el salario, pero donde se perdió mucho fue en el gobierno de Macri, es lo que dijo Cecilia Todesca. Y a esto hizo referencia también la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, que elogió y compartió la excelente explicación que brindó la vicejefa de gabinete, Cecilia Todesca Bocco, acerca de lo que sucedió con el salario real durante los últimos 20 años y cómo el gobierno de Macri primero y la pandemia después dinamitaron el poder adquisitivo de los argentinos y las argentinas. Claro como el agua, es lo que dijo Cristina, junto al video de Todesca. Esto lo compartió en Twitter. Dijo, excelente descripción de lo que pasó con tu salario en los últimos 18 años y los estragos de las dos pandemias, la del macrismo y la del coronavirus, es lo que dijo la vicepresidenta en Twitter. Tenemos dos cortes de las declaraciones de la vicejefa de Gabinete de la Nación, Cecilia Todesca. El primero, que hace referencia, obviamente los dos hablan de la economía, el primero dice lo siguiente. Sí, la economía ya está creciendo. El primer trimestre del año los datos del PIB dieron un crecimiento de 2,5 y luego los datos del segundo trimestre, todavía no tenemos los datos del PIB, pero tenemos otro tipo de datos que indican que la economía está creciendo, el crecimiento va a estar en torno al 7%, digamos, las estimaciones están allí. Y como ustedes explicaban, también bien somos conscientes nosotros de que este crecimiento que hoy se ve debería ampliarse, debería ir incorporando otros sectores. La incorporación de esos sectores es muy importante porque tiene básicamente que ver con los servicios, que fueron los más afectados durante la pandemia, que son dadores de mucho empleo. Y nosotros estamos avanzando en ese sentido y yo creo que en los próximos meses esa recuperación se va a ver de la mano del avance de la vacunación. De algún modo nosotros no podíamos ir más rápido que lo que el avance de la pandemia en el sentido de su solución a través de la vacunación y de saber cómo manejarnos en términos de los protocolos. Sí, hay una recuperación, es fuerte, en algunos sectores como ustedes mencionaban como industria, construcción, ya estamos por arriba de los datos de 2019, sobre todo en industria, pero falta ampliar esta recuperación, ir incorporando a todos los sectores. Bueno, muy bien, la palabra de la vicejefa de Gabinete de Ministros, Cecilia Todesca. Luego, Todesca explicó cuál es la situación actual y las perspectivas a futuro. Durante nuestro gobierno tenemos 3 etapas bien diferenciadas. En los primeros 3 meses el salario aumentó un 6,4% en términos reales. En el primer año de pandemia perdimos el 6,9% y en lo que va de 2021 recuperamos el 0,8%, es decir, que en este momento estamos como al inicio de nuestro mandato. Para finalizar, Todesca aseguró que la economía argentina está creciendo, pero aclaró que tuvo una doble crisis, por lo que necesita afrontar 2 recuperaciones. Este país sufrió una doble crisis, la de la balanza de pagos de 2018 y 2019 y la de la pandemia, razón por la cual necesitamos una doble recuperación y en ese sentido caminamos, es lo que aseguró la vicejefa de Gabinete de Ministros. De acuerdo con nuestras estimaciones y también
con las del sector privado, la Argentina ya está creciendo en torno al 7% para cuando termine el año, pero durante el primer trimestre ya tenemos un crecimiento del 2,5% del PIB, el PBI es el PIB, publicado por el INDEC, es lo que agregó la funcionaria. También tenemos datos del segundo trimestre que hablan de una recuperación en algunos sectores como la industria y la construcción, que ya estamos en niveles de 2019. Es decir, que la recuperación económica está en marcha. Quise compartir estos audios de Cecilia Todesca porque es una mujer muy concentrada, que sabe lo que hace, que tiene puesto el objetivo, no es mediática, no suele hacer declaraciones, pero tiene bien en claro cuál es la situación económica del país. En el cierre de la nota, la vicejefa de gabinete, Todesca, decía lo siguiente. Esta economía tuvo una doble crisis y necesita una doble recuperación. Este es el problema. Cuando uno dice, ya estamos en los datos de la industria del 2019, y honestamente, ¿quién quiere volver al 2019? Nadie. Un año horrible. Pero primero necesitamos volver ahí, y a partir de ahí nos tenemos que recuperar. Y lo mismo le ha pasado al salario real. Miren, el otro día hacíamos unos números en la oficina. Durante los 3 gobiernos kirchneristas, el salario real del sector privado registrado, que es el que tenemos todos los datos, es el mejor dato que tenemos, aumentó en términos reales, medido con la inflación que usan los economistas de la Citi, un 78%. Lo repito, el salario real del sector privado registrado durante los 3 gobiernos, uno de Néstor, 2 de Cristina, aumentó 78% en términos reales. Alguien diría que no fue magia, fue salario. Con Macri, este mismo indicador cayó 20% en términos reales. 20%. En el sector privado registrado, del que ellos siempre hablan, el único sector que ellos siempre miran. Y durante nuestro gobierno tenemos 3 etapas bien diferenciadas. Los primeros 3 meses, este mismo indicador aumentó el 6% en términos reales, un poquito más, 6.4. Durante la pandemia perdimos 6.9. Y en lo que va de 2021 recuperamos 0,8. Es decir, que en este momento estamos como al inicio de nuestro mandato. Ese 20% de pérdida de salario que vos tuviste durante la gestión anterior todavía implica que llegar en este sector al 2019 no es suficiente. Las palabras de la vicejefa de Gabinete de Ministros de la Nación, Cecilia Todesca, en referencia a la situación económica actual y la proyección que hay. O sea, que ella ve que hay reactivación de la economía y vamos camino a recuperarnos. Nos estamos recuperando paso a paso en este contexto, ¿no? Con una economía heredada muy compleja y la pandemia, que es un problema que nos afecta a todos, a la economía de todos los argentinos. Pero bueno, en definitiva, la preocupación de los dirigentes debe ser, como lo dice Todesca, es el hecho de que la economía se recupere y que a vos la guita te alcance a fin de mes, ¿no? De ser una economía competitiva. Bueno, son 7:45.